Ok. Los ángulos convexos entonces son los que tienen una medida entre 0 y 180. Recordemos que en el plano cartesiano, aquí en el cuadrante 1, empezaría 0 grados. Al llegar al eje Y de la parte positiva tendríamos 90 grados, del otro lado 180, 270, por favor, apaguen sus micrófonos. Y si damos la vuelta completa, regresaríamos a este mismo punto donde son 360 grados. ¿Ok? Entonces, los ángulos convexos están de 0 a menos de 180. ¿Ok? Antes de llegar al 180. Esto es un ángulo convexo. Por lo cual tenemos hay muchas medidas que están entre este rango y son los que tenemos a continuación. En primer lugar, los ángulos agudos, ¿ok? Dice allí son aquellos cuya medida está comprendida entre 0 y 90 grados. Quiero que ustedes recuerden cómo se escribe esto. Un ángulo agudo, por ejemplo, ahí le llamamos alfa. Alfa está entre 0 y 90 grados. Esto se escribiría de la siguiente manera. 0 y alfa. Alfa debe ser mayor que 0 grados, pero menor que 90. Entonces, muchas veces van a haber escrito de esta forma la indicación antes de iniciar un ejercicio. Van a ver la indicación sobre los ángulos de esta forma. Si de pronto hago pausas, es que estoy dando entrada a los alumnos que faltan y reitero la recomendación de cerrar sus micrófonos. Tenemos el ángulo recto. Aquí le llamamos beta y sabemos que beta siempre va a ser igual a 90 grados. Entonces lo escribimos de esta forma. Aquí no hay un rango de dónde a dónde va. Es exactamente 90 grados. En cambio, el obtuso va de 90 a 180 grados. Menor de 180, pero mayor de 90. Entonces, nuestro ángulo va a estar entre 90 y 180. Y entonces, colocamos los signos. El ángulo es mayor que 90, pero menor que 180. Acostúmbrense, por favor, porque tanto en este manual como en otros textos de donde podemos sacar ejercicios, va a venir la indicación previa al ejercicio de siendo el ángulo alfa, y les va a dar una lectura como esta, mayor de 90 pero menor de 180. Entonces, para que ustedes sepan interpretar qué les dijo el ejercicio y cómo pueden darle tratamiento a ese ángulo, qué medidas pueden considerar, etcétera. Fuera ya de los ángulos que estábamos viendo de la clasificación anterior, tenemos al ángulo llano, que es exactamente 180 grados, es decir, alfa es igual a 180. No hay un rango, es exactamente 180 grados. Y estos son los cóncavos. Los que vimos anteriormente eran los convexos. Estos son los cóncavos. Y esta clasificación va de más de 180, pero menos de 360. ¿Ok? ¿Cómo lo escribiríamos? Por ejemplo, alfa está entre 180 y 360. Entonces, alfa es mayor que 180, pero menor de 360. ¿Ok? Esa sería la expresión. Como ven, aquí estamos trabajando con el ángulo más abierto y no con lo que normalmente vemos. Cuando vemos un ángulo, generalmente tendemos a tomar la parte interior. Pero hay ocasiones en donde vamos a hablar del ángulo cóncavo, el que parece que está por fuera, da esa impresión, está por fuera del ángulo. No, en realidad es que estamos tomando una medida diferente, ¿ok? Y aquí quiero recordar que las medidas de los ángulos
se toman en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Ok? Haciendo este giro, nosotros colocamos aquí el centro de nuestro transportador. Aquí tenemos 0 grados en la marca y al ir girando, vamos a ir viendo la medida de los ángulos. ¿Ok? Vamos a suponer que este tiene 300 grados, ¿no? Esa es la medida del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, este es para que nos dé siempre un ángulo positivo. Si yo mido en el sentido de las manecillas del reloj, en este sentido, el ángulo me lo van a dar con signo negativo, porque es la medida en el sentido inverso al que consideramos positivo. Entonces, este giro que tengo en azul es la medida de ángulos positivos. El giro que hice en rojo a la parte izquierda de la pantalla es el que utilizamos cuando nos dan ángulos negativos. Si en algún momento alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla, por favor. Finalmente tenemos el que llamamos ángulo perígono. Y esta es la vuelta completa. Simplemente comenzamos aquí en 0 grados y dimos la vuelta completa y regresamos al mismo punto y se cerró la circunferencia, se hizo el ciclo completo, por lo tanto hicimos un recorrido de 360 grados. Ahora, vamos a ir a lo que nos va a llevar a los ejercicios. 2 conceptos que deben ser ya conocidos por ustedes desde la secundaria, pero vamos a recordar aquí. Los ángulos complementarios. Dice el texto, son 2 ángulos cuya suma es igual a 90. Es decir, son 2 ángulos que comparten un mismo vértice. Ahí lo tenemos señalado como Q. El punto Q es el vértice de ambos ángulos. Y tenemos una medida aquí en este ángulo al que llamamos CQR. Ya habíamos mencionado en la clase anterior cómo se le da nombre a los ángulos. Entonces empecé con un brazo que es C, me fui al vértice Q y termino en el otro brazo, R. Vamos a suponer que ese ángulo tuviera 35 grados. ¿Ok? Para saber cuánto mide el otro ángulo, que sería BQR o RQB, este ángulo, pues entonces como sé que juntos dan 90, yo tendría que decir 90 menos el ángulo de 35. Esa es la medida que me queda para RQB. Ya tengo aquí 35 grados. ¿Ok? Entonces, lo que me falta, perdónenme, pero sigue entrando gente a la clase. Lo que me falta será lo que mide este ángulo y tendríamos allí un ángulo de 55 grados. ¿Por qué 55? Porque es lo que hace el complemento justamente. La otra clasificación son los ángulos suplementarios, muy parecidos a estos, pero en este caso, la pareja de ángulos igualmente comparte un punto en común, un vértice, pero van a llegar juntos hasta los 180 grados. Entonces, si el ángulo CQR mide los mismos 35 que le puse en el ejercicio anterior, para saber la medida de RQB, voy a hacer 180 grados menos 35 grados. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? A favor de apagarlo.
Esto me va a dar 145 grados en total. ¿Ok? Ahí tenemos los ángulos complementarios y suplementarios. Son conocimiento de secundaria, nada más estamos recordando estos conceptos. También tenemos los ángulos conjugados. Y en este caso, lo que vemos es que juntos hacen 360 grados. Evidentemente, como en el caso anterior, tienen un vértice en común, que es el punto Q. Entonces, allí voy a suponer que este ángulo que tengo aquí en la parte de afuera, que sería CQR, mide 200 grados, le vamos a poner. Esta parte, estoy poniendo una medida de 200 grados. Entonces, como juntos tienen que dar 360, yo sé que R, Q, C son 360 menos 200 grados. Esto me da que el ángulo mide 160 grados. O sea, en esta parte interna tendría un ángulo de 160 grados. Simplemente es juntos que forman un ángulo recto, un ángulo llano o dan la vuelta completa. De acuerdo a eso, yo puedo determinar la medida de un ángulo conociendo el otro o conociendo la proporción que hay entre ellos. De eso voy a dar ejemplos más adelante. Finalmente, cuando tenemos dos rectas paralelas, en este caso son las rectas AB y CD, las voy a marcar un poquito para que veamos. Esta recta es paralela a esta recta. AB es paralela a la recta CD. ¿Ok? Si eso se cumple, si se cumple que sean paralelas y además son cortadas por una transversal, en otros libros dice una secante, ¿ok? Se cortan así, se forman 8 ángulos. Fíjense, por favor, en el ejercicio viene una pregunta de este tipo, no exactamente la misma pregunta, pero de este tipo. Si se cortan tal número de líneas, ¿cuántos ángulos se van a formar? Traten de dibujar para ver sus respuestas, que sean claras. En este caso, dos rectas se están cruzando con una secante. Esa secante las está cortando a las dos. Y entonces, en total, se formaron 8 ángulos. ¿Ok? Vamos a empezar a ver la relación entre ellos. Como no se ven todos en la pantalla, todas las definiciones, si me salto alguno, si ven que hay alguno que falta por decir, me recuerdan, pero creo que ordené bien mis apuntes para decirles todos sin que se me olvide ninguno. Primero tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Esto significa que el ángulo 1 es opuesto por el vértice al ángulo 3. Comparten el mismo vértice y están encontrados. Uno está exactamente en el lado opuesto del otro. A eso llamamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con 5 y 7. Están opuestos por el vértice. De la misma forma, tenemos a 2 y a 4, a 6 y a 8. Esas parejas, cada una de esas parejas son ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? ¿Y qué sucede con los ángulos opuestos por el vértice? Pues miden lo mismo. ¿Ok? Tienen la misma medida. Así que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3 y lo sé porque son opuestos por el vértice.
El ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 4. El ángulo 5 mide lo mismo que el ángulo 7. Y el ángulo 6 mide lo mismo que el ángulo 8. ¿Ok? Este tipo de observaciones les va a servir mucho de ahora en adelante para hacer los ejercicios. Así que les recomiendo que si no se lo saben, pueden imprimir la hojita del manual para tenerla a la mano o hacer una tarjetita con esta clasificación de ángulos para que la puedan consultar cada vez que van a hacer un ejercicio. ¿Ok? Pues tenemos la primera clasificación que son opuestos por el vértice. ¿Ok? Comparten mismo vértice, pero están exactamente de frente uno con el otro. Nuestra segunda clasificación sería ángulos internos. Y esto, yo les digo siempre que se imaginen que estas dos líneas paralelas están encerrando a los ángulos que quedaron entre ellas. ¿Ok? Así que ¿a quiénes tenemos aquí en la parte interna? Pues tenemos a 3, a 4, a 6 y a 5. Son los ángulos que quedaron dentro. ¿Ok? Son ángulos internos. Ahora, dentro de los ángulos internos tenemos dos clasificaciones. Los ángulos alternos, le voy a poner inciso A, alternos internos, ¿ok? Y vamos a ver quiénes son los alternos internos. Bueno, alternos quiere decir que están en diferente lado de la secante, de la línea que atraviesa a las dos paralelas. Entonces, tenemos a 4 y a 6 que están en lados opuestos, ¿ok? Y son internos. Entonces, el ángulo 4 es igual al ángulo 6 en medida. Eso nos dicen los teoremas. Y el ángulo 3 y el ángulo 5 también miden lo mismo. ¿Ok? Cuando se generan ángulos internos, los tomamos de forma alterna, o sea, uno que está del lado derecho y otro que está del lado izquierdo, en este caso en particular, derecha e izquierda, y miden lo mismo. Y luego la otra pareja, izquierda-derecha, y miden lo mismo, tienen la misma medida. ¿Ok? Esa es otra clasificación. Pero también les dije, aquí hay dos clasificaciones. La segunda sería los colaterales internos. Colateral significa mismo lado. Entonces, los colaterales son el ángulo 4 y el ángulo 5. En este caso no son iguales, ¿ok? Sí están en el mismo lado y son internos. Aquí está el 4 y aquí está el 5. Están del mismo lado de la transversal. Cuando están del mismo lado y son internos, sumados, me van a dar 180 grados. Entonces, lo mismo pasa con el ángulo 3 y el ángulo 6. Si los sumamos, nos van a dar 180 grados. ¿Ok? Esas son las
Características de los ángulos internos. Ahorita vamos a ver los externos. Voy a preguntar si puedo borrar o si alguien está tomando capturas o tomando notas. Si necesitan que me espere, me avisan, por favor. Ok, continuamos entonces. Vamos entonces a los ángulos externos. Ya se lo pueden imaginar. Aquí también tenemos alternos y colaterales. ¿Ok? Como en el caso de los internos. Primero, ¿quiénes son los externos? Pues los que quedaron fuera de esas dos líneas que son paralelas. En este caso son 1, 2, 7 y 8. Son los que están externos. Nuevamente, podemos tener alternos, o sea, uno de la izquierda y uno de la derecha. Y por supuesto, son iguales, miden lo mismo. Así que también va a pasar eso con el 8 y el 2. Miden lo mismo. ¿Ok? Y tenemos entonces a los colaterales. Colateral es que está del mismo lado. ¿Quiénes están del mismo lado con respecto a esa transversal? Bueno, pues el ángulo 1 y el ángulo 8. Y ya sabemos que cuando son colaterales sumados dan 180. Lo mismo pasa con el ángulo 2 y el ángulo 7. Están del mismo lado. Suman 180 grados. ¿Ok? Nos falta solamente una clasificación. Espero un momentito por si están tomando capturas o si están tomando nota. Bueno, Raúl, por ahí tiene alguien encendido el micrófono. Son tan amables de cerrarlo. Entonces, lo último que nos falta son los ángulos correspondientes. Entonces, la definición dice, son los que ocupan igual posición, o sea, el mismo lugar. Perdón, si hago pausas, todavía hay quienes están ingresando a la clase o quizás se salieron y volvieron a ingresar. Bueno, entonces los ángulos correspondientes ocupan el mismo lugar, la misma posición en las paralelas y están del mismo lado que la transversal. O sea, vean ustedes la posición que tiene el ángulo 1 y la posición que tiene el ángulo 5. Si yo pudiera cortar aquí a la mitad y colocar el vértice de estos dos sistemas de ángulos y colocarlos uno encima del otro, veríamos que el ángulo 1 y el ángulo 5 ocupan la misma posición. Están por encima, vamos a decirlo así, por encima de la línea paralela y a la derecha de la línea transversal. Los dos están ocupando el mismo lugar. Eso los hace ángulos correspondientes, ¿ok? Y los ángulos correspondientes miden lo mismo, así que 1 mide lo mismo que el ángulo 5.
Lo mismo sucede con el ángulo 2, que está compartiendo la misma posición con el ángulo 6, ¿ok? El ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7. El ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8. Entonces, todo esto, toda la clasificación que hicimos, se basó en la posición de los ángulos, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que aquí en el ángulo 1 tengo una medida de 60 grados, ¿ok? Estoy poniendo así una medida al azar. Entonces, yo sé que su opuesto por el vértice también va a tener 60 grados. Fue la primera clasificación que vimos y fue la primera, no viene así en el orden del manual, pero la verdad es que a mí se me hace más fácil verlos de esa forma. Entonces, una vez vistos de esa forma, creo que como que se desatan todas las medidas por sí mismas. Ahora, también sé que quienes ocupan la misma posición en el otro sistema, pues tienen la misma medida. Así que 1 y 5 son ángulos correspondientes, están ocupando la misma posición de sus ángulos con respecto a las paralelas y la transversal. Así que de 5, el opuesto es 7, también va a tener 160 grados. Ahora, sé que aquí se hace un ángulo llano, ¿ok? Son externos los dos. O también puedo ver de este lado cómo se complementa la media vuelta. Con esa simple deducción ya sé que entre el ángulo 1 y el ángulo 2 me van a dar 180 grados juntos, porque están sobre una misma línea. Así que el ángulo 2 mide 120 grados. Si no lo ven de esa forma, si no les es fácil verlo de esa forma, pueden verlo cuando son colaterales. 1 y 4, por ejemplo, son colaterales, están del mismo lado. ¿Ok? Están sobre un mismo lado. Tenemos los colaterales internos y externos. Entonces, si son internos y están del mismo lado, hacen 180. Entonces, también puedo decir 60 junto con el ángulo 4, que son colaterales internos, deben hacer 180. Así que este mide 120. Busquen la manera más sencilla de verlo. A mí se me hace, bueno, si ya tengo un ángulo y veo que está sobre una misma línea con otro, como el caso de 1 y 2, con los que comencé, pues yo sé que juntos van a hacer 180 grados. Son una misma línea, están haciendo un ángulo llano, así que ya sé con cuánto suplementamos. Acuérdense de los ángulos suplementarios, 60 y 120. Teniendo eso, ya sabemos que en el otro sistema, pues vamos a tener en las mismas posiciones los mismos valores. Y ya tenemos los valores de los 8 ángulos. Así que si yo les pongo un ejercicio de este tipo, pues nada más tienen que observar. Van a tener un ángulo de referencia, uno solo, y a partir de ese tienen que sacar los otros 7. Pero realmente son solo 2 medidas que se van a estar compartiendo entre los 8 ángulos. Entonces, observación. Ya vi por el comentario que me hicieron hace un ratito que sí están poniendo atención y que ya vieron cómo está el ejercicio, los ejercicios que pueden venir. ¿Ok? Me dicen, bueno, ¿y si la secante estuviera atravesando de otra forma a estas dos paralelas? Bueno, podría atravesarse así, por ejemplo, haciendo 90 grados. Y mira lo que pasa aquí, su opuesto por el vértice va a tener la misma medida. Pero entre los dos ángulos deberían dar 180, así que aquí también debo tener 90 y su opuesto por el vértice
90. Y si los veo en el otro sistema, tengo aquí 90, 90, 90 y 90. Ah, bueno, pero ahí todos dieron 90. Probemos otra medida. Ok, podemos hacer una medida diferente. Por ejemplo, que la transversal venga en otra dirección. Por ejemplo, así. ¿Ok? Y que aquí tengo, no sé, 120 grados y tengo que encontrar todos los demás, pues hago lo mismo que hace un ratito, opuesto por el vértice, 120. Y aquí voy a completar la vuelta. Entonces, si ya tengo 120, para completar los 180 me faltan 60. Y el opuesto por el vértice igual. Y si reviso el otro sistema, veo que aquí está en la misma posición que el que tenía 120. Ah, pues entonces este también tiene 120. Y acá, que es su opuesto por el vértice, o bien lo comparo en el otro sistema, veo que también tiene 120. Aquí están los suplementarios, pero también puedo observarlo desde el otro sistema y veo que en esa posición corresponden 60 grados y aquí también. Entonces tenemos muchos criterios para lo mismo, por eso vimos tantas clasificaciones de ángulos, porque hay muchas formas de verlo para obtener. Sin querer me salieron otra vez 60 y 120, no se me ocurrió otra medida, pero vaya, no importa la medida, vamos a llegar a la misma conclusión, ¿ok?